Con esta pregunta, ¿cómo es que llegamos a este paquete con grandes necesidades económicas? Sí, mira, al paquete estamos llegando en varias circunstancias. Por un lado, sigue la caída de los ingresos petroleros, que me imagino que Gonzalo se meterá más detalle, que ya te metía mucha presión por el lado del ingreso. Hubo un aumento importante de los tributarios, de los ingresos tributarios, que de alguna manera vino a paliar, pero en eso, presiones muy fuertes por el lado del gasto, pues nos han metido a este paquete. Particularmente estoy pensando en el oneroso incremento en el gasto público en pensiones y en el servicio de la deuda. Entre los dos componentes se están comiendo el espacio fiscal y eso obligó al gobierno a hacer esta serie de recortes y hoy por hoy le da un margen para sus políticas públicas estrechísimo. Dentro de los sectores, de las dependencias que tienen mayores recortes se encuentra la SEDATU, la Secretaría de Medio Ambiente, pero el recorte acumulado con lo que se hizo también en el año está Petróleos Mexicanos en primer lugar, Gonzalo. Exactamente. Aquí, por ejemplo, se plantea que otra vez a Pemex se le quiten 100,000 millones de pesos. Y vale todavía la pena ver, y eso es una cosa que va a hacer todavía el Congreso, revisar en qué se le va a quitar. Originalmente se le habían quitado los 100,000 millones de febrero, en proyectos que eran de bajísima rentabilidad y que no afectaban realmente la producción petrolera. Coincidiendo con lo que dice Héctor, un elemento fundamental es que se está planteando una plataforma de producción ya por primera vez por debajo de los 2 millones de barriles. Este punto es fundamental porque una de las premisas en las cuales se le otorgó a Pemex la ronda cero era que pudiera mantener los 2.5 millones. Con los precios tan deprimidos del petróleo, que probablemente termine siendo toda esta década, es cada vez más importante las coberturas que se lograron contratar a $42. Ahorita el precio está en 45, pero nada más es una proporción realmente pequeña de los ingresos que ya están cubiertos. Entonces, ¿es realista contemplar a $42 el barril? Es bastante realista, es un buen precio. Y otra vez en ese caso, y eso también hay que poner un poco en perspectiva, son una cosa que las coberturas habíamos utilizado y México había sido un tremendo beneficiario, 5,000 millones de dólares el año pasado, 7,000 el año anterior a ese, que habíamos logrado conseguir de los mercados financieros. Esta vez ya no fue tan fácil poder colocar un precio mejor. Bien. Héctor, ¿consideras un recorte adecuado de 239,700 millones de pesos necesario? Es un recorte bien grande, Susana. Mira, cuando se piensa en un recorte de este tipo, yo quisiera explicarle al público que nos escucha que realmente hay 3 impactos. Tú estás recortando tu techo presupuestario por un lado, pero además hubo un incremento muy fuerte en el gasto no programable. ¿Qué es eso? El que no depende de programas. Sus dos componentes más importantes, el servicio de la deuda y las participaciones, los dos subieron. Por otro lado, dentro del gasto programable, se disparó el costo de las pensiones. Entonces, sobre los programas que sí puedes recortar, terminas teniendo 3 efectos. El recorte al techo, el aumento en el gasto no programable y la inercia de algunos componentes del gasto programable. El resultado de esto es que, si bien hay la intención, y lo aplaudimos, de racionalizar gasto, de apoyar programas que han tenido buenas evaluaciones, hubo una trasquilada pareja. Vemos reducciones en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud, cosas que van a afectar a grupos vulnerables como adultos mayores, población indígena, discapacitados y una gran preocupación porque la inversión pública se está desplomando. Y esto nos va a pasar la factura en crecimiento de mediano y largo plazo. Precisamente sobre el crecimiento económico, ¿podríamos esperar un mayor endeudamiento? ¿Se va a poder frenar esta deuda que sigue creciendo año con año? Y pues saben, esa es pregunta. Y también por otro lado, pues ¿cómo lograr un crecimiento con este paquete tan austero? Mira, yo creo que la deuda va a depender de muchas variables macroeconómicas, cómo termine la recaudación, cómo le vaya al crecimiento económico, si es el que están proyectando o no. Nosotros creemos que sí se pudiera terminar al final del 2017 con unos saldos históricos un poco más altos de lo que el gobierno viene proponiendo en los criterios generales de política económica. Ahorita me preocuparía mucho la otra pregunta también. No se va a poder impulsar, al menos desde el gobierno, crecimiento en estas condiciones. Y creo que una de las lecturas
que viene entre líneas en este paquete económico es: hay que hacer algo. Se está sorteando la situación, pero a mediano y largo plazo tenemos que redefinir nuestro modelo fiscal. Gonzalo, ¿cómo lograr el crecimiento en el sector energético? Sabemos que con la reforma, pues obviamente llegarán nuevos inversionistas, ya están llegando de distintas partes, pero con este recorte a Pemex, pues va a haber menos inversión en exploración y producción, menos el campo Trión, ¿no? Que ese ya estaba pues delimitado y todo, y pues ya está la licitación. ¿Qué nos puedes decir? De hecho, yo te lo pondré un poquito incluso diferente, y a lo mejor es parte de la perspectiva que cambió con la reforma. Pemex puede ser de que esté emproblemado, parte del recorte viene precisamente de Pemex, parte de los recursos sobre los cuales se va a financiar el gobierno va a ser a través de Pemex, que entrega incluso impuestos por adelantado y los termina neteando a final, lo cual puede agravar completamente la situación de Pemex, y los logros que ha tenido el director general recientemente pueden ser fácilmente echados para atrás. Habiendo dicho eso, la exploración, por ejemplo, del país, incluyendo a Pemex, se ha triplicado en los últimos 2 años. De exploración y producción. Ahora tenemos la información sísmica de todo el Golfo de México, que antes no contábamos con ella. Hoy tenemos, por ejemplo, y ese es uno de los cambios muy importantes que está pasando con respecto a la licitación de aguas profundas que está en curso, es justamente unos cambios que se hizo justamente a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ahí básicamente la Secretaría de Hacienda reconoce y está haciendo una gran labor para hacer justamente cambios al mecanismo de ajuste. Esos de los últimos puntos finos del contrato que puede facilitar muchísimo más la inversión que puede hacer. Okay. Todavía falta, estamos hablando del 5 de diciembre, y si esta tendencia positiva, al menos en los cambios que viene haciendo el gobierno, prevalecen, podremos estar hablando probablemente de un día verdaderamente histórico de inversión que va a entrar al país. Claro. Otro de los beneficios que se ve en este paquete es que, bueno, no habrá mayores impuestos ni se modificarán los actuales, la liberalización de los precios de la gasolina, pero para esto pues se requiere infraestructura. Es bastante correcto. Ahí esas son las partes interesantes que es, como yo siempre lo he llamado, es un poco más allá del petróleo. ¿Qué estamos ocurriendo ahorita? Se viene haciendo una liberalización rápida, bastante rápida justamente de las gasolinas, porque ya hay interés de empresas que quieren venir a hacerlo a México. En este caso, la liberalización era un paso fundamental para poder entrar, es necesario para poderlo hacer. ¿Por qué eso es muy importante? Porque todos los costos asociados, incluso a la operación, y ahí cae justamente el problema, el grave problema del robo de combustibles, las empresas van a poder trasladarlo al usuario final. Y aquí a lo mejor esa es de las partes más importantes que el público tiene que saber. La liberalización de las gasolinas no implica que sea una baja de precios, no necesariamente. Puede ser que en el mediano plazo, conforme haya mayor número de productores, la infraestructura, que está en un estado lamentable en grandes partes del país, se modernice y tengamos un sistema más eficiente de la cadena productiva, entonces sí ya veremos unos precios como ocurren en cualquier otra parte del mundo. Por supuesto. Pues me encantaría seguir ahondando en el tema, pero vamos por una última pregunta. Me gustaría saber si ustedes creen que con estas medidas anunciadas el día de ayer en el paquete económico podríamos ver en los próximos 24 meses un cambio en la perspectiva de la calificación crediticia por parte de calificadoras como Standard & Poor's, que hace unas semanas pues la cambió hacia negativa. Yo lo veo poco probable. A mí me parece, sí hay que aplaudir. Hay un esfuerzo por parte de la Secretaría de Hacienda de transparentar. Ayer subieron, por ejemplo, la base de datos en un formato de datos abiertos. Eso hay que aplaudirlo. Claro. También, por ejemplo, está la cuestión de que sí hay un esfuerzo por hacer proyecciones a un plazo más largo. Viene en uno de los apéndices de los criterios. También está el asunto de lo que pudiéramos llamar parámetros macroeconómicos más realistas. Pero toda esta foto con la que nos encontramos ayer, Susana, yo creo que va a poner cierta tensión en las calificadoras. Ahora, qué bueno, yo creo que había que ser transparentes, había que abrir la casa y había que prepararnos para una discusión. Solo quisiera decir que para el público que nos escucha, les recomiendo revisar la página de Paquete Económico 2017.ciep.mx. Vamos a estar subiendo muchos análisis en las siguientes 72 horas y todos los datos para si les interesa. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Gonzalo. Pues mira, desde el punto de vista, por ejemplo, de la parte de energía, estamos viendo un presupuesto que realmente lo único que hace es cuidarles las finanzas públicas y no está impulsando realmente gran crecimiento. Hay un punto fundamental y hay un precedente de 2015 y 2016.
que es básicamente el fenómeno que veníamos abogando muchos, que se está despetrolizando las finanzas públicas. Por primera vez y con una caída histórica de los ingresos petroleros, el país logró crecer a un 2%. Si hubiéramos tenido una estructura diferente, esto hubiera sido entonces probablemente una recesión o básicamente hubiéramos caído en una pequeña depresión económica. No ocurrió. Aquí sí es donde a lo mejor hay que ser, y citando en este caso al presidente, hay que también contar las otras partes de la ecuación. Y es parte necesaria. Bien, pues muchísimas gracias, Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMS, por platicar con nosotros y pues seguiremos analizando este tema. Susana, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, ahora